Hola amigos, bienvenidos a News de Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 18, con guión de Jason Aaron y arte de Rafa Sandoval. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia empieza en el antiguo Egipto, hace más de 3000 años. Alguien recuerda haber sido un niño de Kemet, en las fértiles llanuras inundables del delta del Nilo, conocidas como la Black Land, la Tierra Negra. Según lo que le contaron sus padres, el origen de su pueblo se encontraba en el este, en una región costera llamada Kandak. Pero esa etapa quedó atrás, cuando fueron arrancados de sus hogares para servir como esclavos del faraón. Hasta donde alcanzaba su memoria, la Tierra Negra era lo único que había conocido. Mientras escuchamos eso, vemos como un anciano se desploma, pues ya no puede continuar trabajando, y le pide a Anubis que se lo lleve, pero un guardia lo obliga a levantarse, insultándolo y pateándole la cara. La voz del inicio recuerda la muerte de su madre por inanición en la Tierra Negra, y la de su padre, quemado vivo como leproso. Sus hermanos y hermanas fueron consumidos por gusanos de sangre y entregados a los cocodrilos. Sin familia ni nadie que conociera su nombre, trabajaba en los campos esperando su turno para morir, pero no esperó en silencio. Mientras escuchamos eso, vemos cómo los guardias continúan golpeando al anciano. En eso, un niño interviene y los enfrenta, exigiendo que lo dejen en paz. Los guardias reconocen que el anciano es demasiado viejo y que no vale la pena seguir golpeándolo, y lo atraviesan con su espada. Luego deciden que el niño será el nuevo objetivo, y comienzan a golpearlo. La voz recuerda que lo único que le dejaron sus padres fue su nombre, uno que con el tiempo se convertiría en una broma cruel. Lo llamaron Ted Adam, un nombre que significa hombre poderoso, algo que consideraba sarcástico. Incluso él mismo se había reído de él. Agrega que, durante la noche, el faraón se alimentaba de los frutos del trabajo ajeno. Cada día era un banquete. En contraste, quienes trabajaban la tierra comían puré de frijoles y pan duro, lleno de gorgojos y arena. Pero a pesar de la rabia que invadía su interior, reconocía una verdad absoluta. Nadie, ni esclavo ni rey, poseía el poder suficiente para cambiar el mundo. Esa noche, mientras dormía, una mujer apareció en su aldea, anunciando que alguien estaba por llegar y exhortando a los esclavizados a no desesperar, ya que un salvador surgiría. Alguien que derribaría las torres de los opresores, traería libertad a los oprimidos y justicia a los agraviados, que llegaría con la fuerza de una tempestad como si fuera un ejército, aunque sería uno solo, y rompería las cadenas de la esclavitud con sus propias manos. Un hombre cuestiona las palabras de la profeta, calificándolas de absurdas y exigiendo que le diga quién es ella. La profeta se describe a sí misma como un stranger, una extraña que ha viajado lejos, atravesando las sombras como un phantom, un fantasma. Afirma percibir la continuidad de la historia desde su origen, el Omega, donde se originó la vida. Esto le permite anticipar lo que está por venir. Anuncia la llegada de un hombre distinto a cualquier otro, con ojos de fuego y una fuerza más allá de lo imaginable, dotado con el poder del propio cielo. Les dice que ese hombre caminará entre las nubes con la misma libertad con la que camina entre los más humildes, y llevará el polvo de su hogar sobre la espalda. Asegura que con su llegada surgirá un nuevo mundo, una era de maravillas nunca imaginadas, una era de héroes. Como comentario, si siguieron las pistas que dejé arriba, ya habrán comprendido que se trata de Absolute Phantom Stranger, el fantasma desconocido, quien en el universo principal de DC es un ser sobrenatural sin un origen confirmado, aunque distintas historias lo han presentado como un hombre maldito, un ángel caído, o incluso Judas Iscariote condenado a vagar por la tierra. Ted Adam recuerda que él nunca le había rezado a ningún dios, aunque tuvo que ver cómo su madre lo hizo mientras moría de hambre, y cómo su padre lo hizo mientras ardía, sin que eso cambiara sus destinos. Esa noche, en lugar de una súplica devota, formuló una petición que era también una maldición, dirigida a cualquier entidad que pudiera escucharlo. Pero, en vez de esperar una respuesta, decidió buscarla por sí mismo, con la determinación de encontrarla o morir en el intento. Tardó horas en arrastrarse por el lodo de las orillas del Nilo, pasando junto a cocodrilos y serpientes antes de lograr escapar del campamento de esclavos. Al internarse solo en el Desert, la Red Land, la Tierra Roja, asumió que los esclavistas no se atreverían a perseguirlo y que lo darían por muerto. Y pronto empezó a preguntarse si estarían en lo cierto. En medio del desierto, expresó su frustración con un grito. Lo sabía.
Las leyendas quieren hacernos creer que hay dioses en el cielo, dioses en el sol, la luna, la tormenta, que hay un mago antiguo que vive en el desierto, concediendo deseos. Pero no hay nada aquí. Los dioses son una mentira para apaciguar a los humildes. Si estoy equivocado, entonces derríbenme ahora, malditos inútiles. De pronto, algo apareció en el cielo, brillando intensamente y sorprendiéndolo por completo. Una nave alienígena se reveló ante él, y de ella una voz le lanzó una advertencia, diciéndole: Cuidado, te encuentras ante los Wizards of the Sands of Eternity, los hechiceros de las arenas de la eternidad. Lárgate, pequeña rata. No se concederán deseos hoy. Pero Teth Adam se negó a retirarse, rechazó ser tratado como un mendigo y declaró su intención de convertirse en el salvador que el mundo necesitaba, sin importar lo que debía hacer. Como respuesta, un rayo de luz emergió de la nave y Teth Adam fue conducido hacia su interior, en una clara demostración de abducción alienígena. Una vez en la nave, varias figuras identificadas como Brainiac lo reciben, describiéndolo como otro esclavo que desea libertad. Comentan que los deseos humanos como el amor, la riqueza y la libertad son triviales y están por debajo de sus capacidades. Inicialmente, proponen transformarlo en un camello, pero uno de ellos percibe en su mente su ira y su ambición, lo que despierta su interés. Consideran que su cuerpo es demasiado débil para mejoras cibernéticas y proponen alternativas como nanitas daxamitas en la sangre y órganos Dominator. Pero luego tienen otra idea: probar con ese nuevo dispositivo que encontraron en un agujero negro para ver cómo lo mata. Al parecer, se refieren a la Fatherbox, la caja padre, que ya hemos visto antes en posesión de Talia al Ghul. Como comentario, en el universo principal de DC, los daxamitas son una raza alienígena humanoide que, bajo un sol amarillo, desarrollan habilidades comparables a los kryptonianos. Son resistentes a la kriptonita, pero vulnerables al plomo. Los Dominators son una raza alienígena muy avanzada tecnológicamente, y destacan como expertos genetistas, capaces de mejorar y fortalecer a los miembros de su propia casta. Finalmente, uno de los Brainiacs se dirige a Teth Adam y le dice: Chico, tu deseo será concedido después de todo. Y todo lo que necesitas hacer es decir la palabra mágica. Como comentario, la palabra a la que se refieren debe ser Shazam, que, en el universo principal de DC, es el nombre del mago que le dio sus poderes a Billy Batson, primero conocido como Captain Marvel, luego como Shazam, y ahora como The Captain. Teth Adam es Black Adam, el primer campeón del mago Shazam, un hombre que recibió habilidades divinas, pero terminó corrompido por su propio sentido de justicia y poder. Shazam lo castigó, le quitó sus poderes y lo dejó enterrado durante siglos. Nos movemos al presente, a Kansas. Jimmy le pregunta a Kal-El por la criatura, refiriéndose a Parasite, y Kal-El le responde que la mantiene bajo control. Afirma que el parásito nunca tuvo una intención malvada, sino que fue sometido a hambre y maltrato durante mucho tiempo por Lazarus Corp, y que al alimentarlo con dosis controladas de su propia energía, se comporta de manera dócil, como un cachorro. Parasite le muerde el brazo, y Kal-El lo regaña, recordándole que está prohibido morder, pero este responde que les gusta morder. Jimmy comenta que está hablando de un cachorro que puede devorar una ciudad entera si no se le vigila. Ahí vemos que Jimmy está hablando con Kal-El desde Metrópolis, en las oficinas del Daily Planet. Jimmy le pide que tenga cuidado y agrega que aún le provoca pesadillas. Kal-El percibe que algo le preocupa y le pregunta por su nuevo trabajo, a lo que Jimmy responde que es bastante sencillo. Todo el día está escribiendo prompts para inteligencia artificial. De pronto, uno de sus compañeros de trabajo lo insulta porque se equivocó al comprar el café, y Jimmy agrega que también está haciendo nuevos amigos. Finalmente, le confiesa que no sabe si el Daily Planet es el lugar adecuado para él. Kal-El le responde que al menos tiene a Lois con él, pero Jimmy le revela que ella no se presentó a su entrevista. Kal-El inmediatamente se comunica con ella. Lois se encuentra en un almacén de Gates y se arrepiente de haber aceptado ese reloj de Kal-El. Él le recuerda que es para su protección y le pide que le diga que no necesita protección de sí misma en ese momento. Lois responde que entonces no se lo dirá y se despide, ya que tiene cosas que hacer. Kal-El insiste. Y Lois le revela que obtuvo información de un Peacemaker que le debía un favor y que ha encontrado a los Al Ghul. Ahí la vemos entrando en el lugar, con cadáveres por todos lados.
Kal-El le pide su ubicación y afirma que irá de inmediato, pero Lois responde que se la dará solo después de terminar lo que ha ido a hacer. Kal-El señala que ella lleva puesto ese cristal porque sabía que él la llamaría y que haría que se detenga para evitar que haga algo incorrecto. Lois le responde que busca justicia para su padre, y Kal-El replica que matar a Talia al Ghul no es justicia, sino asesinato. Insiste en que le diga dónde está, porque no puede rastrear el cristal debido a las interferencias, pero no obtiene respuesta. Lois se ha quitado el reloj y lo ha tirado al suelo. Mientras tanto, en otra parte de ese lugar, Talia al Ghul advierte a su padre que deben apresurarse, ya que más agentes de Gates llegarán pronto, y que los activos de Lazarus Corp han sido incautados por el gobierno estadounidense. Frente a un Lazarus Pit, un pozo de Lázaro, Ra's al Ghul pregunta si ese es el único que queda, y Talia confirma que los demás fueron destruidos de forma remota, antes de ser confiscados. Ella lo insta a abandonar su apariencia debilitada, renovarse y reclamar su lugar. No podrán llevarse ese pozo, pero construirán otro cuando atrapen al traidor de Brainiac. Ra's al Ghul le agradece por haberlo llevado allí, afirmando que no habría tenido la fuerza de otro modo, la fuerza para hacer lo que debe hacerse. Acto seguido, lanza un potente puñetazo contra el pozo. Talia cuestiona a su padre, preguntándole si está loco. Ra's al Ghul responde que está dejando atrás esa locura y reconoce haber estado equivocado en múltiples aspectos. Explica que solo al estar cerca de la muerte comprendió su error y expresa su intención de enmendarlo, comenzando por la destrucción de la máquina, que considera obscena. Talia lo detiene con un golpe, mientras le dice que al hacer eso se está matando a sí mismo. Ra's al Ghul responde que se está liberando. Talia le pregunta qué le hizo Superman, y Ra's al Ghul responde: Él me leyó algo. Esa respuesta provoca incredulidad y desprecio en Talia, quien le pregunta si es Ra's al Ghul o un geriátrico debilitado, babeando por sus nietos. Le exige saber qué fue lo que Superman le leyó. Ra's al Ghul aclara que no fue lo que le leyó, sino quién se lo leyó. Alguien que intentó salvar el alma de su propio atormentador. Admite haber desperdiciado múltiples vidas, pero ahora solo busca redimirse por sus mayores pecados, especialmente por lo que le ha hecho a su hija. Talia rechaza esas palabras y grita que no reconoce al hombre frente a ella. Le ordena entrar en el pozo, ya que quiere recuperar al padre que conocía. Ra's al Ghul le contesta que merece todo su desprecio, admitiendo que la ha guiado por el camino equivocado durante toda su vida. Le pide que baje el arma y no sigan perdiendo el tiempo, pero Talia le dice que se calle. Tienen visita. Lois aparece en escena y le apunta a Talia con su pistola, mientras le recuerda que ella mató a su padre. Talia contesta que casi ni se acuerda de ello. Ra's intenta intervenir, buscando calmar los ánimos, pero tanto Lois como Talia lo silencian al unísono. Entonces Talia le dice a Lois que puede dispararle a su padre si lo desea, y que así estarían a mano, dejando en claro que él ya no le sirve para nada. Lois le responde que no ha venido por él, ha venido a matarla a ella. Talia sonríe y le pregunta si piensa hacerlo sola, porque necesitaría un ejército entero para acabar con ella. En ese preciso instante, el lugar estalla y todo se tiñe de rojo. Superman irrumpe en la escena destruyendo uno de los muros, y, flotando en el aire y con los ojos encendidos, les ordena: Bajen las armas. Las dos. Ahora. Ra's pronuncia el nombre de Superman casi como un alivio, pero él lo corta en seco. Le ordena que no se mueva, ya que se ocupará de él. Se vuelve hacia Lois y le dice que ella no quiere hacer lo que está a punto de hacer. Lois le responde que claro que quiere hacerlo. Talia aprovecha para provocarla, preguntándole si va a dejarse mandar por un granjero alienígena, y le confiesa que no es la mujer que creía. Lois le exige a Superman que se aparte de una vez. Talia la secunda, diciéndole a Superman que él no entiende cómo funciona un duelo. Superman responde que eso no es un duelo, y le recuerda que podría desarmarlas a las dos en un segundo. Talia le da la razón, pero le advierte que su espada no es de lo que debe preocuparse. En eso, un mecanismo se activa, haciendo que Superman entre en desesperación. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Starfall Union. Nos movemos a otra parte del almacén. El equipo de Peacemakers intenta contactar a Talia para saber cuánto falta para la evacuación. El silencio que reciben como respuesta les basta. Algo anda mal. Deciden entrar y cargar munición de núcleo de hierro. Al ingresar, detectan una figura.
Le ordenan que se detenga, que levante las manos, pero cuando ven que porta un arma, se da la orden de abrir fuego. Los Peacemakers no dan crédito a lo que ven. El individuo ha detenido el ataque. Comprenden que el martillo que sostiene está magnetizado y que lo utilizó para sacar las balas del aire. Consideran que eso es imposible y se preguntan de qué está hecho. La respuesta llega en una palabra: steel, acero, el golpe del martillo, inmediatamente después. Como comentario, en el universo principal de DC, John Henry Irons es Steel, un superhéroe que no tiene superpoderes, pero sí bastante inteligencia. Es un ingeniero que creó una armadura avanzada, inspirada en Superman, para combatir el crimen. Steel les devuelve las balas, hiriéndolos. Los Peacemakers intentan cambiar de munición y utilizar balas de cobre o taser, pero Steel los neutraliza con una serie de golpes que destruyen partes clave de sus trajes. Le dice a uno de ellos que acaba de aplastarle la línea principal de energía y que no le queda carga para seguir peleando, y le ordena que se quede en el suelo. El Peacemaker le pregunta cómo sabe eso y quién es. Mientras se retira, Steel responde que es el que construyó ese maldito traje. Volvemos con los Al Ghul. Ra's le suplica a Talia que desactive la Fatherbox y ponga fin a esto. Ella le responde que si de verdad quiere salvarla, que tome un arma y mate a Lois Lane. ¿O acaso tiene que hacerlo todo ella misma? La Fatherbox se activa. Superman grita que algo le está invadiendo la cabeza. Lois les pregunta a los Al Ghul qué le está haciendo esa cosa. Ra's le ordena a Talia que se detenga, recordándole que él es el líder de Lazarus. Ella le responde con desprecio: Ahora solo te estás avergonzando. Ya has mostrado tus verdaderos colores. El rey de Lázaro está muerto. Larga vida a la reina. Mientras dice esto, activa su espada y consigue impactar en Lois. Ra's al Ghul golpea a su hija, ordenándole que se detenga. Ella se resiste y Ra's termina siendo golpeado por la espalda, por un martillo. Steel se hace presente y le dice: Ra's al Ghul, hoy es el día en que mueres. Por su parte, Lois insiste en que Superman debe alejarse del dispositivo que lo está afectando, pero él levanta la mirada, con los ojos encendidos, y le ordena que huya. Superman golpea la Fatherbox, haciendo que se estrelle contra una de las máquinas que hay en el lugar. Mientras tanto, Talia mira a Steel y le pregunta a su padre quién es ese tipo con el martillo, pidiéndole una razón para que deje que lo mate. Ra's al Ghul le suplica que detenga la pelea, ya que no puede ocurrir aquí. Le recuerda lo que está guardado en ese lugar, quién más está allí, y agrega que no pueden permitir que él regrese. Más allá, la Fatherbox se eleva en el aire, bañando con sus poderes lo que hay debajo de ella. Finalmente, mientras vemos cómo un símbolo aparece de la nada, el símbolo del relámpago, y cómo el fuego emerge desde el suelo junto a un estruendo ensordecedor, escuchamos la voz de Ted Adam, que recuerda: Yo era un niño de la Tierra Negra, que se convirtió en rey. Me convertí en el Salvador que me fue prometido. Rehice el mundo a mi imagen. Habría traído una paz interminable, pero fui traicionado. Fui enterrado. El mundo de mi tiempo no estaba listo para el reinado de un Superman, de un superhombre. Veremos qué pasa con el mundo de hoy, porque el King Shazam, el Rey Shazam, se ha levantado. Ahí vemos a a Absolute Black Adam. Emerge envuelto en energía, con un traje completamente negro y con el símbolo del relámpago en el pecho. Sus ojos son amarillos y sus pies y manos están recubiertos por energía del mismo color, de manera similar a como Superman tiene los suyos. Y aunque no se ve bien, pareciera que, debajo de él, hay algo como un cadáver o una momia. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me deja con una sensación bien intensa, como de que todo está a punto de descontrolarse. Y creo que mucho tiene que ver con eso. Todos pensábamos que íbamos a ver a Shazam, o sea, a Billy, el típico elegido. Pero no, nos dan a Black Adam. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no es la historia de un héroe que recibe poder, sino de alguien que decide qué hacer con él, desde el dolor y la rabia. Y aquí es donde entra lo de la Fatherbox, que siento que es clave. No sé si resucitó a Black Adam como tal, pero sí parece que cumple deseos de la peor forma posible, como si alguien pidiera un salvador,
y le dieran exactamente eso, pero sin ningún filtro. Y eso conecta con la idea de que Black Adam era, en su tiempo, algo así como un Superman, una figura absoluta, poderosa, casi divina, pero impuesta. Entonces la pregunta es inevitable: ¿va a tener el mismo nivel que Superman? Porque todo apunta a que sí, o al menos lo suficiente como para que ese choque sea brutal. El conflicto principal gira justo en eso, en la justicia. Cada persona tiene su propia versión. Superman quiere contener, Lois quiere vengarse, Talia directamente vive en ese caos, y ahora llega alguien que no va a debatir nada, solo imponer. Sobre Ra's al Ghul, sí, ahora mismo hasta da un poco de risa o pena, pero siento que eso no va a durar. Este tipo de redención huele a temporal. Y lo mismo con Parasite, lo están mostrando demasiado controlado, demasiado tranquilo, como que en cualquier momento eso se rompe. Steel no termina de encajarme del todo. La idea de que él hizo las armaduras de los Peacemakers está bien, y tiene su martillo clásico, pero no se siente como una amenaza real dentro de todo el conflicto. O sea, con todo lo que está pasando, se queda un poco corto. El villano, si se le puede llamar así, funciona muy bien porque entiende su origen. No es malo porque sí, es el resultado de todo lo que sufrió, y eso lo vuelve más peligroso. Aunque, pensándolo bien, esto también aplica a otros personajes como Hawkman, y probablemente más adelante a Luthor, y a muchos más. Y luego está lo de los Brainiacs, que aquí básicamente son los típicos marcianos que abducen gente. Y eso abre una puerta enorme. ¿Qué más habrán hecho con otras personas? Fácilmente podríamos ver a alguien con órganos de Dominator, o con anitas daxamitas, o cosas todavía más raras. Incluso, quién sabe, hasta supercamellos. En fin. Y ahora con este Rey Shazam, la pregunta que queda flotando es clara. ¿Este mundo está listo para alguien así? ¿O estamos a punto de ver cómo todo se viene abajo? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.